Hola, soy Eduardo Peña y esta es mi presentación de la conversación escrita o digital para la asignatura de Estrategias y Mecanismos Lingüísticos de la Conversación en Español. Aquí un pequeño índice de los puntos que se van a tratar durante el trabajo. Realmente son 5, el último es simplemente la bibliografía. Aquí traslado unas cuantas acepciones del diccionario de la Real Academia Española para dar cuenta de que la conversación ya ha adquirido ese carácter doble del ámbito oral y del ámbito escrito. Concretamente la palabra hablar en 2001 se entendía como articular o proferir palabras, es decir, absoluta oralidad. Ya en la edición de 2008, en la 23ª, su acepción es emitir palabras. Como podemos comprobar, emitir es dar o manifestar por escrito de viva voz un juicio, un dictamen o una opinión. Por tanto, la conversación escrita se puede entender como la conversación que tiene la virtud de producir el efecto de la comunicación y lo produce realmente, aunque a través del canal de la escritura. Por tanto, estamos ante un modo de discurso híbrido, ya que comparte elementos del canal oral y del escrito, y una tipología textual propia de los géneros discursivos con sus propias características y sus elementos prototípicos. Estos géneros se llaman electrónicos porque acontecen en la red. Serían los chats, los foros, los SMS, los correos electrónicos. Por tanto, estas características de una u otra modalidad serían la inmediatez temporal para la oralidad, el carácter efímero, un apresuramiento discursivo, la desatención de las normas gramaticales y ortográficas. Sin embargo, con la escritura coincide en el uso del lenguaje gráfico e icónico en este caso y de la emisión y recepción visual de los mensajes, es decir, todo lo hacemos a través de una pantalla. Por tanto, la conversación escrita surge de la adaptación de un discurso propio de la oralidad a una forma escrita. La conversación escrita tiene dos tipos de géneros electrónicos diferentes. Los sincrónicos, que estarían más cercanos a la oralidad, puesto que su situación comunicativa presenta un intercambio de mensajes en tiempo real. Y los asincrónicos, ya que presentan una situación comunicativa donde no se comparte el espacio temporal. Es decir, podríamos contestar a los mensajes en un periodo bastante más amplio de tiempo que en una conversación oral. Ahora realizaremos una comparación entre la conversación oral y la conversación escrita. Son 5 puntos en los que hemos encontrado divergencias y pasaremos a analizarlos escuetamente, punto por punto. En la información extralingüística, en la conversación escrita, se halla un uso menos generalizado que la conversación oral, aunque es cierto que es muy significativo, mucho más en esta extraordinaria situación en la que nos encontramos, que pasamos horas hablando con nuestros familiares, amigos y conocidos por el móvil o el ordenador. Los interlocutores comparten el tiempo, como ya hemos comentado, pero no el espacio. Existe un conocimiento personal poco probable de la persona con la que estamos hablando en cuanto a que nos podemos encontrar con personas bajo anonimatos o con apodos y no conocemos realmente con quién estamos hablando. Y una saturación de mensajes en cuanto a que nosotros podemos controlar nuestra emisión de los mensajes, pero no así la recepción de los mismos. En cuanto a la sincronía y a la anacronía, en la conversación escrita encontramos un ritmo de interacción más lento que la conversación oral. Para contestar necesitamos que nos llegue el mensaje, tenemos que leerlo, procesarlo y luego elaborar nuestra respuesta. En la conversación oral, la procesación del mensaje es a la vez, es simultáneo que la reproducción del mismo. Por eso la reacción en la conversación escrita es postmensaje. La conversación escrita es menos subjetiva que la conversación oral, puesto que escribir conlleva una reflexión. Por tanto, al contrario que la conversación oral, tenemos la posibilidad de reformular nuestro discurso y de corregirlo. Consecuencia de todo esto es que los efectos pragmáticos del mensaje perduran durante más tiempo en la conversación escrita, no así en la conversación oral, que son inmediatos y directos. En cuanto a los turnos de habla, una de las unidades del análisis de la conversación, su sucesión es rígida, puesto que la emisión de los enunciados viene dada por un orden establecido por el servidor informático. Por tanto, es menos libre, el orden viene marcado por el servidor. Influye la rapidez con que se mandan los mensajes, no así en la conversación oral, que es más libre, ya que la cooperación y la negociación entre los interlocutores marcaría dicho orden de los mensajes. La intervención es igual al turno en la conversación escrita, puesto que en la conversación oral necesitamos que la otra persona apruebe y reconozca nuestra intervención, en la conversación escrita basta con mandarla.
Por tanto, nos podemos encontrar que una misma intervención puede estar compuesta por varios turnos. Además, los turnos también son más cortos en la conversación escrita, ya que no existen ni solapamientos ni robos de turno, como sí existen en la conversación oral. Las diferencias paratextuales serían dos, y una sería la identidad de los interlocutores, como ya hemos mencionado. Los interlocutores están suscritos bajo el apodo o nickname, lo que significa una identidad poco veraz o irreal frente a la conversación cara a cara de la modalidad oral, ya que eso significa una identidad real e inequívoca. Además, en las conversaciones escritas encontramos lo que se llama condiciones de uso, que son las normas de comportamiento explícitas que podemos encontrar al inicio del chat o en algún lugar de la aplicación o sitio web, ya sean en la política de privacidad, de seguridad, etc. Sin embargo, en la conversación oral predomina la cortesía, es decir, normas preestablecidas por las convenciones sociales y culturales compartidas por los interlocutores. No necesitamos que nos digan de antemano cómo tomar el turno de palabra, ya sabemos cómo hacerlo. En cuanto a los elementos de la conversación escrita, concretamente los del WhatsApp, se pueden separar en tres niveles de estructuración del texto: el suprasegmental, el macrotextual y el microtextual. Cada uno tiene unos elementos diferentes y unos aspectos de la lengua diferentes. En cuanto a los elementos supratextuales, destaca, como ya hemos dicho, la saturación de información y la devaluación de la máxima de relevancia de Grice, es decir, se impone la economía del lenguaje sobre la claridad del mismo. Por tanto, existe más ambigüedad que en la conversación oral, ya que no disponemos del lenguaje no verbal. En cuanto a los elementos paratextuales, destaca la construcción textual de tipo dialógico, excepto los mensajes en grupo, que cada vez son más habituales. Además, el desarrollo es puramente temático de este tipo de conversación y disponemos del texto del coenunciador en las respuestas. Esto quiere decir que mientras estamos formulando nuestro mensaje, podemos corregirlo para adecuarlo a la respuesta recibida. En cuanto a los elementos intratextuales, bajo mi punto de vista los más interesantes y más numerosos, existe un empleo del código lingüístico e icónico, es decir, utilizamos la lengua y sumamos representaciones gráficas, denominadas emoticones. En la bibliografía que he podido manejar he podido encontrar un total de 3 tipos diferentes, pero es cierto que si actualizamos esta información deberíamos añadir 2 o 3 más. Además, como ya hemos comentado, no se respetan las normas de puntuación, ni de acentuación, ni de ortografía. Las mayúsculas adquieren una connotación pragmática o incluso prosódica. Indicamos nuestros gritos a través de las mayúsculas, o la sorpresa o el desacuerdo. Y encontramos también un uso masivo del presente indicativo y elementos deícticos. Es decir, es muy habitual encontrar los pronombres yo, tú, nosotros, vosotros, porque normalmente necesitamos de ese contraste para que no exista ambigüedad y para dejar más claro nuestro discurso. Además, obtenemos una herencia de la etapa SMS con esta supresión de espacio entre palabras y la adquisición de expresiones multiléxicas del tipo polisintético. En cuanto a más elementos intratextuales ya de carácter más fonético, podemos encontrar la reducción con doble grafía de consonantes con doble grafía, y del grupo velar más vocal débil. Además, los signos matemáticos y las cifras valen por lo que significan o por su sonido, y podemos hacer representaciones sonoras mediante las grafías. En cuanto a la aplicación al aula de L, manejando el marco común europeo de referencia y el plan curricular del Instituto Cervantes, nos hemos dado cuenta de que apenas hay menciones sobre la enseñanza de la conversación escrita, aunque sí es cierto que hay muchísimas sobre la conversación oral. De hecho, es una de las mayores competencias a evaluar, la expresión oral. Por tanto, extrapolando algunas directrices, podríamos enmarcar las posibles actividades dentro de los niveles B1 y B2, así como ejercicios de perfeccionamiento y mayor desarrollo en los niveles más altos. Es decir, las competencias que pide estos dos tipos de documentos para poder trasladar la conversación escrita al aula de L, lo más normal sería hacerlo a partir de un nivel B1 alto, B2. Estas serían las 3 actividades para trasladar este tipo de conversación al aula. Una actividad preparatoria donde se explotaría un texto, de WhatsApp preferiblemente, con una primera exposición de los alumnos a los mecanismos lingüísticos y discursivos de este género, y trabajaríamos la comprensión lectora y el acercamiento a la competencia interactiva. Una segunda actividad controlada, donde se harían unos ejercicios un poco más aburridos, bajo mi punto de vista, pero necesarios, de relacionar y rellenar huecos de lenguaje gráfico icónico,
donde se intentaría practicar los usos y significados de los emoticones. Es decir, intentaremos realizar actividades donde se combinara el lenguaje icónico con el gráfico y poder trasladar al otro interlocutor sentimientos, emociones y características pragmáticas propias del lenguaje no verbal. Y además intentar compararlos con los de la propia cultura, del grupo meta, porque así también podríamos ver ese contraste entre la diferencia de los emoticones que se utilizan en una cultura y en otra para expresar diferentes sentimientos. Una tercera actividad un poquito más compleja, y ya creo que ya sería fuera del aula, sería emparejar a los alumnos de L con nativos para que mantengan conversaciones escritas mediante dos géneros, preferiblemente chat y correo electrónico. La pareja para cada género sería distinta para una mayor veracidad de la actividad y para que los alumnos aprendieran más y mejor. La intención es dar cuenta de las diferencias entre el género sincrónico y asincrónico y el registro habitual que se usa en cada uno. Es decir, si tienen que contarse una anécdota mediante correo electrónico, las características textuales serán bastante diferentes que las características de la anécdota o historia contada por chat. Por ello, no les daría directrices específicas. Ellos mismos deberían elegir de manera intuitiva de qué y cómo deben hablar en cada género. Es decir, de manera intuitiva tendrían que llegar a la conclusión de que en un correo electrónico necesitarían de un cuerpo de texto que incluyera una introducción, un nudo y un desenlace de su historia, mientras que en un chat pueden ir contándolos sobre la marcha y recibirán las impresiones de la otra persona a medida que vayan contando su relato. Creo que estas actividades pueden funcionar y además creo que son también divertidas para los alumnos de L. Y bueno, esta sería la bibliografía utilizada para este trabajo y muchísimas gracias por tu atención, Ana.